levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia y... Salmo 35 leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, ataca a quienes me atacan, enfrenta a los que se enfrentan a mí. Toma tu escudo y tu pavés, levántate y ven a ayudarme. Usa tus armas en contra de los que me persiguen. Necesito oírte decir que tú me salvarás. Que los que quieren quitarme la vida sean castigados, que los que planean hacerme daño sean confundidos y tengan que escapar avergonzados, que desaparezcan como hojas que el viento lleva lejos, perseguidos por el ángel del Señor. Que el camino por el que escapen sea oscuro y resbaladizo, y sean perseguidos por el ángel del Señor. Porque me tendieron trampas, cavaron un pozo donde tirarme sin tener motivo alguno, que sufran un castigo inesperado, que caigan en su propia trampa, que se enreden en sus propias maniobras. Así me alegraré por las obras del Señor y me hará feliz su victoria. Y entonces con todas mis fuerzas diré: Señor, no hay Dios como tú. Tú salvas a los oprimidos de sus opresores, a los pobres y necesitados de los que los explotan. Amén. Nuestro Dios es Salvador, nuestro Dios es Redentor, nuestro Dios es fiel. A ese Dios alabamos y glorificamos. Él tiene cuidado de sus hijos cuando lo creen. El Señor cuida de nosotros, por eso le damos gloria, le damos alabanza y le damos adoración. Iniciamos este servicio clamando por nuestra nación y por algunas peticiones allí. Amén. La pastora Barnés. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar reunidos, Señor.
Vamos a seguir con gozo, con alegría, amén. ¿Cuánto creen que el Espíritu Santo esté en este lugar? Amén. Creemos que el Espíritu Santo se mueve. Por eso le bendecimos y adoramos en esta hora, aleluya. Eres santo, Señor. Cristo
Tu gloria y majestad, sabemos que estás
aprovechemos este momento para clamar al Señor. Esta semana es una semana de retos para la iglesia de Dulce Refugio. Amén. En cada grupo de refugio será una actividad con el único objetivo de ganar almas para Cristo. Amén. Y creemos que los cielos están abiertos para enviar salvación y vida eterna. Amén. Así que en esta hora levantemos un clamor, levantemos guerra espiritual y vamos a decirle al Señor que todo lo que venga a oponerse a que estos retos se realicen, que todo plan del enemigo retroceda. Desde ya declaramos victoria en cada grupo de refugio, desde ya declaramos salvación y vida eterna. Señor, en esta hora seguimos delante de tu presencia, mi Dios. Clamamos a ti, Señor, y te damos gracias desde ya por lo que tú estás haciendo, Señor, en cada lugar donde se haga un reto, Señor, en cada lugar que ya se ha preparado una oración para pensar estos retos, Señor. Creemos, Señor, que tu presencia ya está aquí en cada lugar, que tu gloria, Señor, que está aquí, Señor, en los lugares donde se pensarán los retos, Señor, que tu unción poderosa, mi Dios, está sobre cada líder, sobre cada equipo de trabajo. Declaramos en esta hora salvación, vida eterna, Señor. Reclamamos en esta hora tus promesas, Señor, y creemos, Señor, que tú vas a traer, Señor, en esta semana, Señor, lo que van a ser salvos, Señor. Nosotros hacemos, Señor, pero tú convences de pecado. Oh Espíritu Santo, te pido desde ya, mi Dios, que tú empieces a tratar con cada amigo, con cada persona que esté identificada por estos retos, Señor. Desde ya lo ponemos a ti, Señor. Desde ya lo declaramos tuyo, Señor. Y creemos, Señor, que algo grande viene, Señor. Que hay una cosecha de almas, Señor. Que en este tiempo, Señor, vamos a ver más tu gloria, tu poder, Dios. Que este es un tiempo de salvación, un tiempo de multiplicación, un tiempo de crecimiento, Señor. Lo creemos en esta hora, mi Dios. Y celebramos la victoria en ti. Celebramos la victoria en ti. Está hecho, Señor. Está hecho, Señor. Por el poder tuyo, Señor. Por el poder de tu palabra, Señor. Lo creemos en esta hora. Y te damos las gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Aplaude, Señor. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor por este privilegio de compartir la reflexión de la palabra del Señor. Así que le invito a que abra sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 16. Dice así la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gracias al Señor damos por su palabra, una palabra maravillosa que cuando la leemos y analizamos el contexto, nos enseña y nos dirige a que cada persona, no importando su situación social, su situación económica, no importando su nivel académico, toda persona necesita relacionarse con el Rey Eterno. Amén. Fuimos creados con la necesidad de tener relación con ese Dios maravilloso, ese Dios que no esconde su presencia de nosotros, pero es necesario que entendamos la importancia de como creyentes, de que tenemos que tener relación con Él. Amén. Particularmente creo que es necesario desde el principio hablar a las personas cuando dan el paso de fe, cuando confiesan a Cristo como su único y suficiente Salvador, de la importancia de tener relación con ese Dios maravilloso, de lo importante y vital que será para su desarrollo al transcurrir de los años
en la vida cristiana el tener intimidad con ese Dios maravilloso. Y es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar, porque si nos trasladamos un poco o visualizamos el Antiguo Testamento, podemos ver cómo la presencia de Dios en ese tiempo solamente estaba dada para personas muy particulares. Si vamos allá al tiempo del tabernáculo, incluso del templo, cuando se hacían las ceremonias, podemos ver que solamente el sumo sacerdote tenía acceso a la presencia de Dios. Y lo tremendo acá es que el acceso lo tenía una sola vez al año. Una vez al año el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, y posterior a eso podía entrar ante la presencia de Dios. Podía encontrarse allí en ese lugar santísimo donde estaba ubicada el arca del pacto o arca de la alianza, como la conocemos, y donde allí él podía recibir ese regalo maravilloso de la presencia de Dios. Hay algo que me llama mucho la atención, y es que dos de los elementos que contenía el arca era el maná y eran las tablas de donde estaban los mandamientos, donde estaba prácticamente para ese tiempo la palabra de Dios. Y podemos ver que tanto el maná como la palabra de Dios representaban sustento, representaban como que ese alimento, eso que sustentaba al hombre de una forma física y de una forma espiritual. De igual manera podemos ver la presencia de Dios en este tiempo. En todo momento la presencia de Dios es el sustento que necesitamos como creyentes. Pero lo maravilloso de todo esto es que en este tiempo no dependemos de un sumo sacerdote, solamente de forma humana, por así decirlo, porque como bien lo leímos en los versículos, nuestro sumo sacerdote es Cristo. Pero podemos ir a la presencia de Dios directamente nosotros y recibir ese regalo hermoso que es ese trato que recibimos de parte del Espíritu Santo. No es una sola vez al año, es cada vez que nosotros estemos dispuestos a recibirlo. Y podemos ver en estos versículos que leímos, por lo menos particularmente el versículo 14, debemos entender que tenemos un gran sumo sacerdote que entró al cielo, que está ya delante del Padre para interceder por nosotros, y que nos dice: sigan firmes en la fe, sigan firmes en el llamado que se nos ha entregado, porque Él intercede por nosotros. Continúa el autor, el escritor inspirado por el Espíritu Santo en este libro de Hebreos, en este versículo 15, continúa hablando y nos enseña lo maravilloso de la naturaleza de Cristo. Cristo se hizo hombre para demostrarnos que a pesar de cualquier situación podemos mantenernos firmes. Cristo más que nadie nos entiende nuestras debilidades, entiende cómo podemos ser tentados, porque Él padeció tentación. Aclarando, y es un punto de vista que tengo, que la tentación de Cristo no fue por concupiscencia, sino por maquinación del diablo para hacerle caer. Pero sin embargo, Cristo en carne propia vivió las amenazas y ese choque que tuvo ante la tentación. Pero lo importante es que se mantuvo firme, se mantuvo allí y nunca pecó. De igual forma, Él nos llama a nosotros a que nos mantengamos firmes, a que confiemos en Él, porque Él es el que nos ayudará a seguir adelante y a estar en santidad. Pero la palabra me habla de esto, porque la santidad, el guardarnos del pecado, es necesario, es una condición necesaria para poder entrar en la presencia de Dios. Y el versículo 16 dice: entonces acerquémonos. De una forma demandante o de una forma como que se nos exige que nos acerquemos con confianza ante el trono de la gracia, ante esa presencia maravillosa que debe ser una necesidad en nuestras vidas. Para el cristiano debe ser una necesidad. Así como las plantas necesitan raíces en el suelo, necesitan nutrientes y el agua para vivir. De igual forma, el creyente apartado de la presencia de Dios lamentablemente irá de fracaso en fracaso y podemos decir que no se desarrollará de la forma que el Señor quiere.
El Señor nos hace la invitación y nos dice: acerquémonos confiadamente a la presencia de Dios. El Señor nos llama, el Señor nos incita, nos motiva, porque allí es donde vamos a encontrar las fortalezas para seguir adelante y ese alimento para seguir creciendo. Entonces, cuando vemos todo esto, podemos decir: Cristo no cometió pecado. Es necesario caminar en integridad y en santidad para poder acercarnos a la presencia de Dios. Entonces, cuando dice allí que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia, es algo maravilloso, hermano, que debemos entender. No al trono del juicio, al trono de la gracia. Cristo, el Señor, nos está diciendo: acércate a la presencia del Padre confiadamente, porque Él nos ve a través de la gracia. Él nos está viendo a través de ese trono, no para condenarnos, sino para decirnos: te entiendo y te ayudo a seguir adelante. Y continúa diciendo, porque cuando dice posteriormente que para alcanzar misericordia y hallar, nuevamente aparece esa palabra de la gracia. Misericordia, ¿por qué? Sigue recordando: somos imperfectos, pero por su misericordia recibimos el perdón para luego alcanzar o ser revestidos por esa gracia maravillosa. En sí, todo estos versículos que hemos leído, el Señor nos está llamando a que tengamos relación con Él, a que nos acerquemos confiadamente. ¿Por qué? Porque Él es nuestro oportuno socorro. Nuestro oportuno socorro. En algunas versiones dice que Él es nuestra ayuda cuando lo necesitamos. Cuando vamos al griego, esa ayuda, ese oportuno socorro, nos quiere decir que Dios se apresura en ayudarnos, hermano. Dios se apresura en brindarnos la ayuda cuando nosotros con fe clamamos a Él. Entonces, relación, entender que es una necesidad que debemos tener de relacionarnos con Él. Hay una ilustración que quiero utilizar para una historia que quiero utilizar para esta reflexión, y es algo que me llamó mucho la atención. Es la historia sobre una mascota. Un hombre tiene un perro y sucede algo que no es muy habitual, pero al perro ocurría lo siguiente: cuando la familia se sentaba a la mesa a comer, el perro se acercaba. El amo llegaba y pellizcaba migajas de su comida y se las lanzaba al perro. El perro no dejaba que las migajas cayeran al piso. En el aire brincaba y las agarraba y se las comía. Y era costumbre de que cada vez que iban a comer ocurría lo mismo. Un día el amo decide no lanzarle migajas, sino que coloca un pedazo de carne en el piso para que el perro la coma. Lo que llama la atención es que el perro no se acercó a comerse el pedazo de carne, sino que seguía esperando las migajas que el amo le lanzaba. Yo quiero aplicar esto, hermanos, para el tema de la presencia de Dios como tal en nuestras vidas. Y espero que lo entiendan desde el punto de vista que lo estoy viendo, porque muchas veces nosotros no vamos a la fuente a buscar la presencia de Dios y nos conformamos solamente con migajas. Muchas veces pasamos el día a día dependiendo de las prédicas de otros. Muchas veces pensamos que nuestra relación con Dios la suplanta o la cubrimos solamente con escuchar prédicas, con escuchar audios, y prácticamente muchas veces lo que recibimos es migajas de lo que esas personas recibieron. No es que esté mal, ojo, no es que esté mal que escuchemos prédicas, que escuchemos audio, porque si no, no estuviésemos haciendo esto, sino que el llamado aquí es que está bien, pero vas a recibir solamente una porción de lo que esa persona recibió para dar el mensaje, para levantar el audio. Entonces, el punto aquí es que el Señor quiere darnos abundancia. Este amo quiso darle abundancia a su mascota, sin embargo, él seguía esperando las migajas. Dios quiere darnos abundancia, pero esa abundancia la vamos a recibir cuando dispongamos el tiempo y nuestra fe para acercarnos a la presencia de Dios.
No nos imaginamos la abundante riqueza de bendiciones y promesas que encontramos cuando apartamos tiempo, cuando dedicamos tiempo para acercarnos a la presencia de Dios. Que nunca se nos olvide, Dios quiere tener relación con nosotros. Eso es parte esencial de la vida del cristiano, y por lo tanto te digo, hermano, no te conformes con migajas. Dios quiere darte mucho más. En este tiempo toma esto como un llamado para que aproveches allí y buscar de la presencia de Dios. Muchas veces vivimos de migajas, hermano, muchas veces solamente con lo que recibimos un servicio. Y lamentablemente esta pandemia nos enseñó de qué estábamos hechos muchos creyentes. Porque muchos creyentes lamentablemente vivían del servicio que cuando veníamos recibíamos una palabra y simplemente se iban y ya, y el resto de los días no había relación con Dios. Y eso se demostró en una evidente apatía que hoy en día muchos de esos creyentes no han regresado, no han vuelto a las iglesias. Entonces, el punto aquí es, hermano, que tu relación con Dios te sostenga ante las necesidades, porque cuando dice allí oportuno socorro, nuestra ayuda, es porque Dios nos entiende que somos débiles, que tenemos aflicciones, y Él quiere ayudarnos, pero depende de nosotros darle la oportunidad a Dios. Pero no es casualidad que esa ayuda va relacionada a la relación que tengamos con Él. Porque cuando tenemos relación con Él, allí es donde comenzamos a entender el amor de Dios, comenzamos a conocer el carácter de Dios que quiere ser manifiesto en nuestras vidas, porque Él quiere bendecirnos, hermano, quiere ayudarnos. Entonces, volviendo al punto, es necesario, hermano, que tengamos relación con ese Dios maravilloso. No vivamos de migajas, tengamos relación genuina, una verdadera dependencia de Dios. Muchas veces de forma consciente evitamos tener relación con Dios. Quizás porque nos aburre, quizás porque simplemente no le damos la importancia que merece. En otras ocasiones hay casos de personas que por la mucha actividad no tienen relación con Dios. El cansancio domina más y no tienen ese tiempo para dedicarlo a la presencia de Dios. Entendamos, es necesario que como creyentes tengamos relación con el Padre. Ese es como que vivamos en una casa con la persona que más amamos y que nunca le hablemos. O que simplemente le hablemos un día, 5 días no, 10 días no, otro día sí. No tiene sentido. De igual forma es el Evangelio. Somos creyentes. Pasamos a ser seres espirituales y necesitamos de relación con el Espíritu Santo. Que esto nos enseña, hermanos, que tenemos que apartar tiempo para vivir con Dios. Ahora, ¿cómo me acerco yo? ¿Cómo tengo relación con ese Dios maravilloso? A través de la oración. Pero no una oración mecánica, una oración con fe, no una oración apresurada, una oración, un tiempo donde yo busque intimidad con el Padre. Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo me relaciono? A través de la búsqueda, a través de su palabra, a través de la oración, una oración genuina donde se manifieste el Espíritu Santo. No una oración apresurada, no una oración de mandato, porque muchas veces pensamos que Dios es nuestro mandadero. No, una oración de dependencia, porque hay algo maravilloso, dice, acerquémonos confiadamente al trono. ¿Cómo se acercan las personas ante un trono? Con humildad, con respeto, entendiendo que hay una autoridad delante de Él. Así debemos acercarnos ante Dios, con humildad de corazón, con una humildad sincera, reconociendo que Él es nuestro Dios y que necesito intimidad con Él. La palabra nos enseña en Colosenses 4:2 y nos dice lo siguiente: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Y Salmo 145:18 dice: el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad, es decir, con fe, entendiendo. Hermanos, Dios está allí siempre dispuesto a ayudarnos. Muchas veces queremos solventar las cosas por nuestros propios medios. Déjeme decirle algo: en Dios hay respuesta a nuestras situaciones. Cristo padeció situaciones como humano también. Él entiende cómo es nuestra vida aquí en la tierra. Por eso acudamos a Él, tengamos el respaldo en Él.
Él nos ayudará en nuestro matrimonio, Él nos ayudará en toda situación, Él nos ayudará incluso económicamente. Yo creo en ese Padre que bendice integralmente. Él nos ayudará cuando vengamos confiadamente, cuando vengamos con fe, entendiendo que nuestra provisión, nuestra ayuda proviene de Él. Él nos llamó para entregar propósitos. Él nos llamó para depositar promesas. Debemos comenzar a creer en eso que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Entendamos eso. Él nos alcanza con su amor, nos arropa con su gracia y nos sostiene con su misericordia. Entendamos siempre eso, hermanos, y confiemos en ese Dios maravilloso. Amén. Permítame en este momento hacer una oración por cada uno de los que me pueden ver allí. Y allí acompáñenme allí, tomemos este tiempo que usted está dedicando para ver esta grabación y oremos junto al Señor. Pidamos al Señor que sea Él ayudándonos, colocando ese deseo, esa necesidad de entender lo importante que es relacionarnos y que tener intimidad con Él. Oramos a Dios. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, en esta hora te damos gloria y te damos gracias por tu misericordia, porque nos regalas tu presencia, porque siempre estás dispuesto a ayudarnos. Perdónanos, Dios, si nos hemos alejado de ti, si por diversas situaciones, Señor, muchas veces, Dios mío, no nos acercamos a ti. Quizás muchas veces si quitamos, Señor, el servicio que podemos estar dando para la iglesia, quizás no haya relación contigo. Por eso en esta hora ayúdanos, Señor, a organizarnos, a planificarnos y a buscar el tiempo para tener relación contigo. Yo te pido en esta hora, bendice a cada persona que escucha esta grabación. Que sea tu presencia ayudándoles, Dios mío, a entender, Señor. Redarguye, Espíritu Santo, para entender lo importante que es tener relación contigo. Que es necesario caminar en fe y caminar bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias por tu obra, gracias por tu amor y gracias por estar con nosotros, Jesucristo, Espíritu Santo. Te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.
levantar.